Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Hay un enorme gozo en mi corazón de poder llegar de nuevo hoy día hasta el lugar donde tú te encuentres con una palabra que fortalezca tu vida, que te empodere y que te levante y que te afirme sobre todas las cosas. Es un honor para mí ser un portador de la palabra de Dios. Yo quiero en esta tarde llevarte a un tema que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón, un tema muy importante para estos tiempos. Quiero leerte en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo en este versículo en particular? Yo quiero decirte que se está refiriendo a los días de hoy, el día que estamos viviendo hoy, en el año 2022. Nosotros estamos viviendo la etapa que Jesús determinó como principio de dolores y de lo cual él habló claramente. Y de hecho quiero decirte que se encuentra en este libro, Eventos por Venir. Es un libro que yo publiqué a comienzos del 2020 y el cual puedes encontrar en Amazon o me puedes escribir directamente a mí. Pero regresando a nuestro tema, esos tiempos son los que estamos viviendo hoy. Yo le pido al Señor en esta tarde que Él tome esta palabra y la grabe en tu corazón, porque la palabra de Dios está diseñada para que cuando nosotros enfrentamos ciertas circunstancias, ciertas situaciones y ciertos momentos específicos en nuestra vida, esa palabra que ha sido almacenada en nuestro espíritu debe salir a flote, debe brotar y debe redarguir y debe confrontar todo tipo de error. Entonces el apóstol Pablo estaba refiriéndose en este versículo cuando dice que vendrán días y tiempos peligrosos. Esos tiempos los estamos viviendo hoy en día. Entonces quiero llevarte y quiero dejar esto como una base, como un fundamento de lo que estamos hablando. Quiero llevarte a la carta del mismo apóstol Pablo, pero a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. En el versículo 15 del mismo capítulo dice: así que, hermanos, estad firmes. Un término militar: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿A qué doctrina se está refiriendo? Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene, observa lo fuerte que es la palabra en este asunto. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, o sea, si alguien viene a ti con una doctrina diferente a la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le digas que es bienvenido. La palabra es bien radical en esto y es bien cortante. Entonces, ¿a qué doctrina se refería Pablo? Juan lo explica, se refiere a la doctrina de Cristo. Entonces, vamos a entrar rápidamente en ver algunas doctrinas básicas, lo más básico de la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro, observa, ningún otro, fuera de él no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente el nombre de Jesucristo. El capítulo 2 del versículo de Hechos, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, si a ti antes te enseñaron de que Jesús era un camino para ir al cielo, pero que Buda puede ser otro, y que Mahoma puede ser otro, y que fulano de tal puede ser otro, y que la nueva era puede ser otro, y que todos los caminos llevan al cielo, quiero decirte hoy día de parte de Dios que esa doctrina y esa enseñanza está completamente equivocada. Porque Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino. Él no dijo yo soy un camino, él dijo yo soy el camino y la verdad. Él no dijo yo soy una verdad, él dijo yo soy la verdad. La única verdad absoluta es Jesús de Nazaret y lo que está declarado en la santa palabra de Dios. Él es el único camino, Él es la única verdad y únicamente en Él encuentras la vida. Entonces, en ningún otro hay salvación. No hay otra manera de que tú puedas estar seguro que el día que tus ojos se cierren, sea hoy o sea de aquí a 50 años, tú vas en asunto de segundos a encontrarte parado delante de la presencia de Dios. Y quiero que sepas que la única pregunta que vas a oír va a ser: ¿qué hiciste tú con la sangre que derramó mi hijo en la cruz del Calvario? ¿La aceptaste para limpieza de tus pecados o la pisoteaste y la rechazaste? Entonces, la única manera de llegar a la presencia de Dios es a través de su Hijo Jesús, porque Él, el Padre, proveyó a su Hijo, envió a su Hijo a este mundo para eso, para que muera por ti, para que muera por mí y derrame su sangre por nosotros. Y lo único sobre la faz de la tierra que tiene el poder para limpiar todo pecado en la vida del hombre es la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no existe otra manera. Entonces, hay un solo Dios
Esa es la doctrina más básica. No hay 40 dioses. La gente dice, esto es un dios, aquello es un dios, lo otro es un dios. El Dios mío, del que yo soy y al que yo sirvo, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesús de Nazaret, es el único Dios, el Dios eterno, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo entero, aquel que tuvo la misericordia de enviar a su único Hijo para que muera por nosotros en la cruz del Calvario y derrame su sangre en ella para perdón y limpieza de pecado. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, no existe otro mediador. La gente que te dice, y no quiero ofenderte, pero es lo que dice la palabra de Dios. La gente que te dice que la Virgen María es una intercesora, es una mediadora entre nosotros y Dios, te enseñó mal, porque la Biblia dice, hay un solo mediador, su nombre es Jesús de Nazaret. No desprecio a la Virgen María. La Virgen María tuvo un enorme papel y un papel importantísimo. Pero la Virgen María cumplió su papel de traer al Salvador a este mundo y lo crió, lo educó y lo presentó públicamente a la sociedad como hacían todas las madres. Pero el que se encargó de formar a Jesús para hacer su trabajo y cumplir su misión en esta tierra no fue su padrastro José ni fue su madre María. María cumplió un papel como ninguna mujer ha cumplido en esta tierra, pero hasta ahí. Cumplió su papel y punto. Tú viniste a esta tierra con un destino y para cumplir un papel. Y si tú eres sensible a la voz de tu Creador y tu Salvador, aquel que derramó su sangre por ti, si tú eres sensible y tú te dispones en sus manos, tú vas a cumplir un papel eternamente importante. La Virgen María falleció, se fue al cielo como todos los demás cristianos y está en el grupo de los salvados por la sangre de Jesús. El único que está sentado a la mano derecha del Padre intercediendo por nosotros se llama Jesús de Nazaret. Quiero dejarte esto bien en claro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, ya te lo dije. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que fue rociada. La sangre es la clave aquí. María no derramó sangre por ti. Mahoma no derramó ninguna sangre. Mahoma se murió y se pudrió en su tumba. Jesús derramó su sangre. Y quiero que sepas que la sangre que Jesús derramó rompió todas las cadenas, rompió todas las ataduras, pudrió todos los yugos con que Satanás tenía esclavizado al ser humano. En el capítulo 2 del libro a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesús destruyó completamente a Satanás, que era el que tenía el imperio de la muerte. O sea, Satanás tuvo el imperio de la muerte hasta un día,
¿Cuál fue ese día? El día glorioso en que Jesús lo destruyó cuando estaba en la cruz del Calvario. Jesús lo destruyó por completo. La sangre que él derramó rompió con todo lazo, rompió con toda atadura, rompió con toda cadena y nos dejó libres de la esclavitud y el poder de la muerte. Pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre es tan importante? Vayamos al capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y vamos a hablar de un tema bastante conocido. Capítulo 1, empezando en el versículo 26, relata cómo el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: eres bendita, eres favorecida entre todas las mujeres. Ella se asusta y él le dice: no tengas temor. En el versículo 30, el ángel le dice: no temas, María, no temas. Estoy aquí porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y estoy aquí para decirte que tú has sido elegida por misericordia de Dios. Has sido elegida y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ella sigue asombrada. Dice: ¿yo concebir? ¿Pero cómo va a ser eso? Si yo nunca he tenido un varón en mi vida. Yo nunca he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo puede ser que yo quede en estado? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces estamos claramente viendo que el ángel le trajo a María tremenda noticia. Y al final, en el versículo 37, lo sella diciendo: porque nada hay imposible para Dios. La Virgen María acepta el reto, acepta el llamado, acepta la invitación para ser la madre del Salvador del mundo. Pero aquí lo que estamos viendo es que Jesús no fue concebido dentro de los marcos de una concepción natural humana. Jesús fue concebido porque el poder del Dios Altísimo, el Espíritu Santo de Dios, cubrió a María y engendró en ella al Salvador del mundo. Vale decir que Jesús no tenía en sus venas la sangre de un padre terrenal. Esa es la llave, ese es el secreto para que Jesús haya podido ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: por cuanto todos pecaron y se hicieron inútiles. Dice: no se encontró quien haga lo bueno. Todos fallaron, todos pecaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Porque no había ese uno que pueda meter su mano en el fango y rescatar al hombre podrido. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino y engendró en María. Fue la sangre de Dios
la que fue puesta en Jesús, porque era necesario, y dice el libro de Hebreos, era necesario el derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces era esencial el derramamiento de sangre, pero en esta tierra no había un hombre que sirva que pueda derramar su sangre. Por eso fue que Jesús vino, porque en Jesús fue puesta la sangre de Dios, fue colocada la sangre del Padre. Por eso es que Jesús estuvo horas en la cruz sin morir. Y si no haya sido que en un momento el pecado de todo el mundo cayó sobre él injustamente, porque era injusto, él no tenía por qué sufrir eso, pero la justicia de Dios para con el hombre se manifestó a través de su Hijo, y el pecado de la humanidad cayó sobre él. En ese momento el Padre Santo, que no puede ver pecado, le tuerce la cara. Por eso es que él exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca hemos estado separados, papá, pero en esta hora tú me has abandonado, Padre. En ese momento, cuando el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús, fue que pudo la muerte física tocar su cuerpo. Si no haya sido eso, Jesús nunca haya muerto, porque la sangre que corría por sus venas era la sangre santa del Padre Celestial. Únicamente cuando el pecado tocó su cuerpo, el Padre le volcó la cara y se produjo lo que la Biblia llama muerte espiritual, separación de Dios. Jesús muere físicamente como resultado de que por amor a ti y a mí, el pecado de la humanidad entera cayó sobre él. Entonces, quiero enfatizar en esto. Jesús no tuvo la sangre de un hombre. Él tenía la sangre de su Padre Dios. El poder del Altísimo cubrió con su sombra a María e engendró al santo ser que nació, que fue llamado Hijo de Dios. Su nombre, Jesús de Nazaret. Por esa razón es que Jesús fue el único hombre que pudo cumplir con la ley judía que ningún hombre había podido cumplir. Jesús fue el único que había hecho un pacto con Dios y lo cumplió hasta el final. Cuando Jesús resucita, Él se va para el cielo. Antes de aparecer a todos los hombres que apareció, Él fue al cielo. Él fue al cielo y le dijo al Padre: Padre, tú y yo hicimos un pacto. Yo me comprometí a morir por la humanidad. Yo me comprometí a convertirme en el único camino entre tu persona y el hombre. Derramé mi sangre, con eso sellé el pacto que hicimos, y aquí te presento la sangre que derramé. Jesús presentó su sacrificio delante del Padre, y esa sangre que Él derramó desde aquel día es una fuente que fluye para vida eterna. Nunca ha dejado de sufrir, de fluir, nunca ha quedado obsoleta. Fluye y está tan fresca y poderosa como el primer día. La sangre de Jesús es lo único
que nos lleva a la presencia de Dios. La sangre de Jesús es lo único que me hace calificar para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. En este libro, en el capítulo 8, tú vas a encontrar cómo te dice en Apocalipsis que aquel cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida del Cordero tuvo que ser echado al lago de fuego y azufre con Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ese es el destino eterno para aquellos que pisotean la santa sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz. Entonces te dejo con esto. Doctrinas básicas. Primeramente, el consejo de Dios: no te dejes mover por nada ni por nadie que te venga a hacer un cuento. Básate, agárrate, como hablamos en el programa anterior, afírmate en la palabra de Dios. Que nadie te engañe. Tienes que retener la doctrina de la palabra de Dios. Cuídate de que aquel que te enseñe la palabra de Dios no le esté echando agua al vino. Que sea pura. Próximo punto. En ningún otro hay salvación. Únicamente en Jesús de Nazaret. Próximo punto. Hay un solo mediador. Hay un solo intercesor entre nosotros y Dios. Su nombre es Jesús. Próximo punto. Hay una sola cosa. Hay un solo elemento que limpia poderosamente el pecado del hombre, y es la sangre que Jesús derramó. Dice el capítulo 9, versículo 13 y 14 de la carta a los Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y aquí concretamente está hablando del rito que se practicaba en el pueblo de Israel conforme a la ley, que era una sombra de lo que sucedería con la sangre del Cordero. Entonces el versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Tenía familia Jesús? Sí, tenía familia Jesús. Sus hermanos de madre, Santiago y Judas, escribieron libros en la Biblia, hermanos, hijos de José y María, y en Mateo 13:55 habla de sus hermanos y sus hermanas. Entonces María y José luego tuvieron hijos, procrearon, fueron una familia normal, ¿ok? Tenía familia, pero por parte de padre, Jesús es el único que tuvo la sangre santa del Dios eterno. Esa sangre es la que hoy te puede limpiar a ti de todo pecado. Pastor, ¿qué necesito hacer? Tú necesitas abrir tu corazón a Jesús, si nunca lo has hecho. Esto es algo que lo vas a hacer una vez en tu vida, una sola vez, si lo haces genuinamente, entendiendo que Jesús murió por ti y que dice: yo estoy a la puerta de tu corazón
llamando. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, te prometo entrar en ti. Si nunca lo has hecho, te invito a hacerlo ahora. Repite conmigo: Padre Celestial, en este momento yo me entrego a ti. Creo en la sangre que Jesús derramó en la cruz. Creo que su sangre me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Voluntariamente me quiero entregar a ti. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a vivir en mí. Lávame con tu sangre. Lléname con tu Espíritu Santo. E inscribe mi nombre en el libro de la vida en los cielos. Si has hecho esta oración genuinamente, te felicito. Ahora y para siempre eres hijo de Dios. Me gustaría que me escribas y me dejes saber si lo has hecho. Escríbeme en el chat, en YouTube, o escríbeme en Facebook, o escríbeme a mi correo electrónico miguel.acl77@gmail.com. Escríbeme, me gustaría. Y si estás en la ciudad de Miami, me gustaría muchísimo que pudieras asistir a nuestra iglesia, Jesus Worship Center, donde vas a recibir una enseñanza pura y genuina de la palabra de Dios. Te invito, búscanos en internet, Jesus Worship Center Doral. Tenemos servicio los viernes en la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del día, igual que en nuestro campus de Kendall a las 12 del día. Te invito a que te congregues con nosotros. Y te recuerdo, si quieres adquirir el libro, este libro está en Amazon, pero también me puedes escribir al correo electrónico que te di y yo te lo enviaré por correo junto con otro libro que publiqué antes de este, cuando el asunto de las Torres Gemelas. Te quiero agradecer por tu tiempo, se me acabó el mío. Te quiero agradecer por tu tiempo, por haber prestado atención a esta palabra de Dios y por haberla recibido en tu corazón. Te agradezco mucho tu atención y será hasta nuestro próximo segmento del programa Hablemos Claro. Gracias y bendiciones.